Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre la división celular. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de división celular nos queremos referir a que una célula va a ser dividida en dos, cada una de ellas con la misma cantidad de organelos citoplasmáticos y con el mismo ADN que ya se ha duplicado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mitosis, vamos a hablar de este proceso que es de división celular, el cual también se acompaña por una división de la célula en dos que se llama citocinesis. Entonces, esta mitosis va a comprender 4 etapas que reciben el nombre de profase, metafase, anafase y telofase. Y para finalizar viene la citocinesis, donde el citoplasma se va a dividir generando 2 células. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en esta imagen de la célula tenemos ahí los cuatro estructuras que participan de este proceso, ¿ya? Tenemos el material genético, que es el ADN, dentro del núcleo, acompañado por fuera, rodeando la célula hasta la membrana plasmática, y tenemos los centriolos, que son unas estructuras que ya les voy a explicar para qué sirven en este proceso. Entonces comenzamos con la interfase. Ya la interfase es un proceso previo a la mitosis, por lo tanto no se considera como parte de la mitosis, pero sí es importante porque tiene la función de duplicar todo lo que hay dentro del núcleo y todo lo que hay dentro del citoplasma. Entonces, ya partiendo definitivamente con el proceso de mitosis, la primera etapa se llama profase. En esta profase, los cromosomas se van a encontrar condensados. Cuando digo que están condensados es porque van a tener esta forma característica que es de una X, ¿ya? Por lo tanto, está formado por una cromátida hermana y otra cromátida que están unidas por un centrómero, ¿ya? En la metafase, que también es sumamente característica de esta imagen, vamos a darnos cuenta que todos los cromosomas se encuentran alineados en el medio de la célula. Y de cada uno de los centriolos salen unos microtúbulos que se van a unir al centrómero de cada uno de los cromosomas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el proceso de la anafase, cada uno de estos microtúbulos va a dividir el cromosoma en dos, por lo tanto, cada una de las cromátidas se va a ir hacia los polos opuestos de la célula. Para finalizar con la telofase y la citocinesis, en donde nuevamente aquí el ADN se encuentra en el centro de la célula, rodeada por esta línea puntuada que va a corresponder al núcleo que se va a formar, y también se va a dividir esta célula en dos. Ya acuérdense que cuando se divide en dos, ese proceso se llama citocinesis. Entonces ahí les dejo algunas actividades para que ustedes ordenen de qué cosa ocurre primero, qué cosa ocurre después, y completar lo que se les solicita ahí en cada una de las etapas. Para llegar al proceso de la meiosis. La meiosis es otro tipo de división celular que ocurre solamente en las células sexuales, o sea, en óvulos y espermatozoides. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este proceso con el anterior? En la mitosis, cada vez que yo divido la célula, va a quedar con el mismo número de cromosomas. Por ejemplo, en la especie humana, nosotros contamos con 46 cromosomas. Por lo tanto, cuando yo divido la célula en la mitosis, cada una de las células va a quedar con 46 cromosomas. En cambio, en la meiosis, después de 2 sucesivas divisiones que vamos a analizar a continuación, queda con la mitad del material genético, o sea, en vez de quedar con los 46 cromosomas, solamente queda con 23. Ustedes se preguntarán por qué ocurre esto. Ocurre porque cuando se junta el óvulo y el espermatozoide para dar origen al cigoto,
Se juntan los 23 cromosomas del espermatozoide más los 23 cromosomas del óvulo y el cigoto que se forma va a tener los 46 cromosomas de la especie humana. Entonces vamos analizando los procesos de esta meiosis. Parte muy similar a lo que es la mitosis, pero vamos a ver ya cuáles son las diferencias. Entonces, como siempre, le precede la interfase donde se van a duplicar todas las estructuras que se encuentran al interior de la célula. Seguido por la primera división. ¿Por qué le pongo primera división? Porque también hay una segunda división, ¿ya? Para cada uno de los procesos. Entonces, en la primera división meiótica, en el proceso de la profase, como dijimos, los cromosomas van a estar condensados, cada una de las cromátidas va a estar unida por su centrómero. Al final de la profase, las cromátidas en contacto intercambian segmentos, o sea, cambian la punta de una de las patitas, y este proceso se llama entrecruzamiento, ¿ya? Luego, en la metafase, al igual que en la meiosis, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. ¿Para qué? Para que en la anafase sea cada una de estas mitades tirada hacia los polos opuestos. Y ahí ya tenemos las dos células resultantes de la primera división meiótica. Ya recuerden que aquí en la telofase se vuelve a reorganizar todo, con la diferencia que aquí los cromosomas permanecen condensados. Ya no se desenrollan ni se desempaquetan como ocurre en el proceso de la mitosis. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos ahora que seguir con la segunda división, ¿ya? Y en la segunda división se vuelven a repetir las 4 etapas, o sea, se repite la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero aquí están las diferencias. Entonces, en la profase 2, porque es la segunda división meiótica, en cada célula los centriolos se duplican y se desplazan hacia los polos opuestos, o sea, cada una se va a ir hacia el lado contrario. Y la membrana nuclear, o sea, la membrana del núcleo, ya aquí desapareció. En la metafase 2, cada célula va a estar unida a esta red de microtúbulos generada por los centriolos, y van a estar ordenados en la línea del ecuador o al centro de la célula. En la anafase 2, los microtúbulos se contraen, al igual que en las otras anafases, tirando cada una de estas cromátidas hacia los polos opuestos. Aquí nuevamente el cromosoma ha sido separado. ¿Para qué? Para dar origen a la telofase y a la citocinesis, telofase en la cual se van a formar 4 células, como ustedes pueden ver, no 2 como en la mitosis, ahí tenemos la primera diferencia. Cada una de estas células va a tener la mitad del material genético, o sea, en la especie humana solamente va a tener 23 cromosomas, a diferencia de la mitosis que tiene 46. Entonces, en base a eso, yo les dejo unas actividades en las cuales ustedes van a tener que comparar el proceso de mitosis con el proceso de meiosis. Como le había mencionado en el comienzo de la meiosis, ocurre un entrecruzamiento, ya que va a dar lugar a gametos que van a tener cromosomas con una mezcla de los cromosomas homólogos. Recuerden que se intercambió una de las puntas de las patitas, ¿ya? Entonces, este proceso, la idea es que se produzca al azar, ya que da una nueva combinación genética y por lo tanto los alelos, que son las características que uno va a presentar, van a cambiar de un individuo a otro, ¿ya? Esa es la importancia de esta recombinación genética, ya para ver cuáles son las características que se van a heredar hacia el nuevo ser, ¿ya? Entonces, chicos, eso es la guía de esta semana. Tienen hasta el domingo 12 para enviar la guía
y que tengan una muy buena semana.